Este podcast es patrocinado por Grupo Solfis. Hola, les damos la bienvenida a Mamás Anónimas, donde compartiremos temas del día a día con la finalidad de crear una comunidad. Así que siéntate, ve por tu bebida favorita, siéntete cómoda y únete a nuestra conversación. Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio de Mamás Anónimas. Estamos muy contentas hoy porque tenemos un invitado de lujo, el doctor Víctor Molina, quien fue director de epidemiólogo estatal y también responsable estatal de programas de vacunación, vigilancia epidemiológica, influenza y bueno, muchas cosas más, y aquí ahorita nos va a platicar. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues bueno, pues tenemos muchísimas dudas, muchas preguntas. Estábamos platicando justo antes de empezar el programa de una vacuna en específico, que bueno, ahorita aquí nuestra amiga nos va a preguntar sobre ese tema, pero yo he estado escuchando, por ejemplo, hace poquito viajé a Chihuahua y creo que ahorita hay casos de sarampión por allá bastante fuertes y digo, bueno, a ver, ¿qué tanto, varían las vacunas de estado a estado? O sea, sé que, bueno, ahorita es en Chihuahua, aquí en Aguascalientes no se ha escuchado mucho este caso, pero, ¿qué tanto nos tenemos que preparar las mamás? Sabemos que en las cartillas de vacunación pues hay varios esquemas, pero ¿cuándo tenemos que aplicar esos refuerzos? Y más cuando empiezan a darse estos casos en otros estados que los escuchamos y que dices, bueno, es en Chihuahua, pero pues puede que alguien viaje, que se contagie, no sé. Fíjense que el sarampión es un problema muy fuerte que se ha estado recrudeciendo últimamente a raíz del incremento que llega a haber de los grupos antivacunas. Estos grupos le atribuyen a esta vacuna el hecho de que pudiera llegar a causar problemas de autismo, cosa que no está comprobado, pues, incluso ya hasta se desechó esas publicaciones. Sin embargo, comienzan a crecer estos grupos, comienza a haber desprestigio de esta vacuna y el daño que llegan a causar es inmenso, que comienza a haber brotes en diferentes partes del mundo, principalmente en Europa y ya después en las Américas, en Estados Unidos, en Canadá, en diferentes lados. Y este brote al que se refieren, que se traen de Chihuahua, es precisamente comienza en una población antivacuna, una población que no tiene las vacunas, y comienza a haber muchos casos. Ya hablamos de cientos de casos y precisamente es por la falta de vacunación. Principalmente son a los niños a los que les llega a pegar que no están vacunados. Y bueno, ¿qué diferencia hay aquí en Aguascalientes? Hay que recordar que en Aguascalientes es un estado chiquito y que prácticamente se ha trabajado desde hace muchos años con los temas de vacunación. Ha habido muchos médicos que han puesto todo su empeño para que se complete la vacunación aquí en Aguascalientes y principalmente en los niños. Es así como en 2023 se logra el tercer lugar en coberturas de vacunación a nivel nacional y dentro de ellas las vacunas contra sarampión pues tuvieron coberturas muy altas aquí en el estado. El estado en 2023 estaba prácticamente muy protegido contra esto, no exentos del riesgo, pero sí muy protegido, y estos casos prácticamente o esas coberturas de vacunación han mejorado todavía en los últimos meses. Oiga, doctor, ¿y es mito o es verdad que entre más grande es más peligroso que te dé sarampión? Les pega un poquito más fuertes a los niños. Hay ciertas enfermedades, por ejemplo, como la de la varicela, de repente se confunde sarampión con varicela, okay. Y en varicela sí hay mucho dato de que en las personas adultas es un poquito más agresiva. El de sarampión es un poquito más en los niños. Oye, por ejemplo, otro mito, bueno, no sé si es mito o es verdad, que por ejemplo en la cartilla de vacunación vienen marcadas las edades de cuando te toca pues tu vacuna. Y muchas dicen que pues 12, 18 y 6 años. ¿Qué pasa si por algo, pues sé que se te olvida o eres despistada, se te van pasando las fechas? Por ejemplo, la de los 6 años. Ya cumplió 6 años, ya estás a punto de los 7. ¿Aún se puede aplicar o de verdad es como muy exacta la edad o no hay como tanto tema ahí? Qué bueno que lo mencionan porque hay aquí dos opciones que puede pasar dependiendo del tipo de vacuna. Hay unas vacunas como la de la hepatitis B que se debe de poner de recién nacidos. Si tú dejas pasar más de 3 días, comienza a reducir su efecto. Incluso ya más de 7 días, el efecto que llega a producir es menos del 70% de efectividad. Entonces, este tipo de vacunas sí hay que ponerlo lo más temprano posible. Hay otras vacunas que se puede llegar a cortar lo que es el esquema. Se utiliza algún esquema cortado en donde si se te pasó la edad, pues se te aplica ese esquema cortado tratando de reducir ese riesgo que debe de haber en reducir la efectividad de la vacuna. Entonces, si se les pasó por alguna cosa, hay que aplicarla. Muchas veces reducen un poquito el efecto, pero el hecho de que de todas maneras tengan la vacuna sí es muy importante. Para estar atento. Sí, estar súper al pendiente, y la verdad es que creo que México sí es un país que sí tiene como muchas campañas de vacunación, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora es muy accesible que las lleven a las escuelas, sí.
Antes, o sea, yo recuerdo que pues pasaban a domicilio, o sea, de verdad, siento que sí es o sea, México sí es muy... Sí, pone empeño en el Sí, tema hace de muchas las campañas de vacunas. Se hacen vacunación. muchas campañas de vacunación, o sea, sí estar al pendiente de nuestro carnet de vacunación, pero también estar muy al pendiente de estas campañas y pues sobre todo realmente vacunar a nuestros hijos, o sea, qué importante es, como usted lo menciona, enfermedades que creíamos que ya estaban erradicadas, o sea, por el hecho de no vacunar, o sea, cómo están regresando. Sí, por algún tema de ideología o tema cultural, o sea, no lo vacuno, pero de verdad no te pones a pensar la responsabilidad que esto conlleva el no hacerlo. Y aparte es un derecho de los niños, ¿no? Sí, hay aquí dos puntos muy importantes que acaban de tocar. Uno es referente a la cartilla. Las cartillas nacionales de salud, que antes eran las cartillas de vacunación exclusivamente, han tenido modificaciones. La última modificación que se tuvo es precisamente contra el sarampión, la rubiola, principalmente fue la triple viral, que es la vacuna en donde anteriormente se aplicaba a los 6 años, la segunda dosis, y actualmente ya te menciona que la segunda dosis la debes de aplicar a los 18 meses. En este lapso que llega a haber de cambio de vacunación, hay muchas personas que todavía tienen la cartilla anterior, y cuando tienen esa cartilla anterior, pues uno está confiado en lo que dice y que te debes de aplicar la vacuna hasta los 6 meses, pero ya cambió, y ya los niños que nacen actualmente, la primera es prácticamente al año y la siguiente dosis de refuerzo es a los 18 meses. Entonces, no solamente es estar al pendiente de la cartilla, sino si esta llega a haber o tener algún cambio, también estar al pendiente de ello, y eso lo pueden checar a lo mejor incluso desde internet, pero si no, pues acercarse al centro de salud. Y acuérdense que las vacunas son un bien gratuito. Una persona, aquí en Aguascalientes se trabajó mucho con eso, en donde una persona tenga o no tenga derecho a bien, si alguna institución puede acudir a una institución que no sea la suya y va a recibir la vacuna de todas maneras de manera gratuita. Qué bueno que tocas también este tema, pues todos sabemos que las vacunas en nuestro país son gratuitas, y como mencionas, aunque no tengas, no sé, un IMSS, un ISSSTE, existe el centro de salud que cuenta con el esquema de vacunación completo. Pero, o sea, mi duda es, bueno, yo me acuerdo que yo cuando nació mi primer hijo, él tiene 10 años, bueno, o sea, él fue el niño de que todas las vacunas se las puse con el pediatra, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay muchos mitos también sobre esto, sobre las vacunas que hay en el sector salud, sobre las vacunas que se las pones en un lugar privado. Y sí me gustaría preguntarte, o sea, ¿son las mismas? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuáles son mejor? Porque incluso hasta dicen, claro que no, las mejores son las del centro de salud, porque pues ahí se acaban y Sí, se van moviendo. Y pues la de tu pediatra es como de que ay, de ahí en 1000 años que venden una o dos. Sí, o la que le sobró por ahí. La que le sobró. Varios niños o para también aplicar. hay un mito que dicen que son exactamente las mismas, o sea que ellos prácticamente las recogen de ahí, no sé. Sí, es un mito que siento que todas tenemos, no sé. Sí, miren, prácticamente hace ratito tocaban el tema de los avances de la vacunación aquí en México, y México durante mucho tiempo fue pionero en vacunación. Prácticamente era un ejemplo para muchos países, principalmente de Latinoamérica, pero para muchos países de todo el mundo era prácticamente un ejemplo México. El hecho de que por medio de la salud pública estén a disposición diferentes tipos de vacunas ya es una ventaja, y es prácticamente porque las vacunas que se aplican en el sector público son muy buenas, son muy buenas. Ahora, sí hay unas vacunas que probablemente se pueden llegar a considerar que llegan a tener un mejor efecto que otras. Algunas de ellas no están directamente en el sector público, pero las que se aplican en el sector público son muy buenas. Las que se aplican también de manera externa, va a haber diferentes variantes, diferentes. Ustedes vieron que se puso de moda ahorita con la enfermedad de la COVID, como que yo prefiero la Pfizer, que sí, yo prefiero la Sputnik. ¿No? Sí, luego que si era una dosis, 2 dosis, y que por eso eran mejor o no tan buenas. La de China, la de Cuba, la de bueno. Sí. Y es lo mismo que pasa con las otras vacunas. Hay unas vacunas que sí tienen un mejor efecto, pero las que se aplican en el sector público son muy buenas, hay que aplicárselas, y algunas otras que no están dentro del esquema, si van con algún médico particular, o así como tú mencionas que le hacías con tu hijo, de que habitualmente lo haces con un médico particular, también está bien. Aquí el chiste es de que se las pongan, es lo importante. Ahora, yo tengo otra duda. No sé si dependa como del centro de salud al que acudas, pero me ha pasado, creo que cierran a las 2 de la tarde, ¿no? Me ha pasado que llego a la 1:10, 1:05, pasadito a la 1 en punto, y ya no me la han querido aplicar por el tema de que tienen que abrir un frasco y ya no lo pueden dejar así hasta el día siguiente, porque creo que aplica para 3, 4 dosis, no sé, entonces pues se desperdiciarían. Como que ese tema, o sea, si es así o solo no quieren o qué pasa. Bueno, ahí depende de la institución.
Okay. Y a lo mejor aquí me voy a adelantar un poquito en hablar con respecto a las instituciones, pero por ejemplo el IMSS tiene 2 horarios. Dentro del ISSSTE tienen el horario matutino y ellos salen muy tarde, sobre todo en algunas unidades, la están aplicando a veces las vacunas hasta las 6 de la tarde, o sea, las aplican un poquito más tarde. En los centros de salud del ICEA, dependiendo del centro de salud al que vayas, tienen diferentes horarios. Hay personal experto en vacunación y que prácticamente es su lugar de trabajo de vacunación, saben cuándo aplicar una vacuna, si esta se les retrasó, cuánto tiempo tienen que dejar pasar para aplicar la siguiente. Todo esto es una ciencia que pues prácticamente lo tienes que estar haciendo ahí con la práctica, leyendo, informándote, actualizándote. Entonces no se tiene personal para todos los horarios que cubran este servicio. Sí es así como tú lo mencionas en la mayoría de los centros de salud, en donde tienen nada más el horario matutino, pero también hay otros en donde se aplican incluso los sábados, se llegan a aplicar en el turno vespertino, pero sí ya depende del centro de salud. Y sí, si no se aplica en ese centro de salud a lo mejor al que tú vas, pues tienes otra opción, que a lo mejor es o ir a otra institución o acudir más temprano o preguntar dentro de la institución a la que tú vas qué días pueden o en qué centros de salud lo pueden aplicar en la tarde. Ahora, ¿qué pasa con otro de los tantos mitos de cuando ve el niño con el moquito transparente? De que no se les puede aplicar con el moco, que sí se puede, que 72 horas antes, que no sé qué, o sea, ¿sí es cierto todo eso? Fíjense que hay precisamente estos mitos con respecto a la vacunación, y es que precisamente hay muchas veces la recomendación de que cuando tu niño, es uno de los principales mitos, que cuando está enfermo no se debe de vacunar. La realidad es de que muchas veces lo llegan a hacer porque hay tantas creencias con respecto a la vacuna que, por ejemplo, si tu hijo, como lo mencionas, tenía moquito y tiene a lo mejor un cuadro inicial de influenza y te aplicas la vacuna de la influenza, pues luego vas a pensar que la influenza te dio por la vacuna, sí, y no es así. Entonces, en vacunación hay lo que son contraindicaciones verdaderas y son algunas restricciones que llega a haber con algunos síntomas. Dentro de las verdaderas, pues es, por ejemplo, ya si tiene fiebre, pero muchas veces si tienen algún tipo de síntoma leve, sí se puede aplicar la vacuna. Venga, doctor, y por ejemplo, ¿cuáles son los mitos más comunes en el moco? Más comunes que hay así en lo de vacunación, o sea, ¿cómo le hacemos también para que la gente se quite esa desinformación? Y bueno, ustedes hacen un gran trabajo desde el sector salud, promoviendo esta parte de que se vacunen, que es importante, pero esos mitos, ¿cuáles son los que más ha escuchado usted? Hay muchos y son tan diversos como los tipos de vacuna que llegan a ver. Por ejemplo, con el de la influenza se estuvo trabajando mucho tiempo, ya que se creía que la vacuna de la influenza provocaba que te enfermaras de influenza. Entonces era prácticamente el principal mito contra el cual luchábamos, de que la gente decía, yo no me la pongo porque me pongo peor con la vacuna. Ese es uno de ellos. Hubo otro muy diversificado que es precisamente, como les comentaba hace rato, con la de sarampión. La del chip. Esa es otra, con la de COVID, que te implantaban un chip. Con la de sarampión hubo una campaña de desinformación en donde mencionaban que te provocaba autismo. Incluso salió en una revista médica, salió en una revista que se llama El Lancet, y salió una publicación en donde dice que te mencionan autismo, y posteriormente con diversos estudios se comprobó que el médico que estaba haciendo pues estaba financiado y que era una información falsa la que se habían dado, pero ya el daño ya estaba hecho. Con la vacuna contra la difteria también mencionaron muchos casos de epilepsia y posteriormente también se descartan. Entonces hay muchos mitos que llega a haber muchas veces dependiendo del tipo de vacuna, pero son a lo mejor algunos de los principales. Ese del chip fue de los últimos más sonados. Más curiositos. Ya sé. Pero también creo que, bueno, se hicieron muchos mitos, pero también la gente se concientizó mucho en vacunarse. O sea, de verdad, como estaban todos esperando y suplicando que ya llegara una vacuna, porque creo que dentro de todos los mitos todos sabemos que es la única manera en la que puedes erradicar un virus, una enfermedad, y pues se vio mucho en ese momento, ¿no? O sea, todos estábamos de que ya, por favor, urge que llegue la vacuna. O sea, ¿cómo estamos todos, no? Oiga, doctor, ¿y qué es la vacuna en sí? O sea, ¿qué es lo que tiene? Porque dicen, no, es que por ejemplo, dicen, no, es que te inyectan el virus. ¿Qué es la vacuna? Porque ya nos adentramos en el tema, pero ¿qué es lo que es tan importante? ¿Por qué es tan importante vacunarnos? ¿Por qué tiene? ¿Cómo ataca las enfermedades? La OMS te la define precisamente la vacuna como aquel agente externo al cuerpo que llega a crear en el cuerpo una respuesta inmune
que provoca la creación de anticuerpos contra alguna enfermedad. Entonces, en términos generales es eso, pero hay diferentes tipos de vacunas. Por ejemplo, hay vacunas que antes se llegaban a utilizar con virus atenuados, son virus que estaban vivos, pero no tenían la misma capacidad de infectar, y esa es alguna de las vacunas, por ejemplo. Hay otras que nada más las hacen con partículas del microorganismo, no tiene ni siquiera la capacidad de reproducción del microorganismo porque nada más son partículas de ese microorganismo, pero ya al generar contacto con el cuerpo hace que el cuerpo genere anticuerpos y si llega un microorganismo vivo pues lo ataque. Hay ya vacunas que hacen que tu cuerpo genere a nivel molecular, a nivel celular, lo que es una producción de ciertas partículas del virus y que entonces tu cuerpo comienza a generar defensas contra ese virus. ¿Y por eso vienen las reacciones? O sea, porque muchas veces cuando te vacunas, pues sí te dicen probablemente tu hijo tenga fiebre o no, porque el cuerpo se está protegiendo o... Es muy importante eso que mencionan y casi es dentro de las capacitaciones lo que sí se llegó a insistir mucho. Se llegaba a decir que muchas veces les dicen los médicos, no te va a pasar nada, y yo creo que es muy importante que uno advierta a las personas que se van a vacunar que no es de que no te pase nada. O sea, hay reacciones que puede tener tu cuerpo porque al final de cuentas es una sustancia extraña la que está ingresando y tu cuerpo va a tener una reacción, y la mayoría de las veces, la inmensa mayoría, no te produce a lo mejor algún efecto notable más que a veces dolor en el momento de la aplicación, pero llega a haber otros efectos que pueden ser desde inflamación en donde te aplicaron la vacuna, enrojecimiento, puede llegar tu cuerpo a reaccionar, por ejemplo, incluso hasta elevando la temperatura, y bueno, tu cuerpo reacciona de manera diferente, cada organismo es diferente, pero sí puede llegar a ocasionar ahí reacciones que son conocidos como ESAVIS. Cuando vas al centro de salud te aplican cualquier vacuna, una de las indicaciones es esa: no les den paracetamol, Ay, sí, no les den eso, porque yo sí les doy paracetamol. ibuprofeno. Yo también iba a eso. Toda la vida, desde que nació, siempre les he dado como una hora antes el paracetamol. Incluso hasta bañarlos antes de llevarlos. Yo después sí les doy paracetamol. Entonces, la verdad nunca les ha dado fiebre así como que, o sea, mal, a lo mejor se siente calientito, la incomodidad, a lo mejor el dolor del brazo, la piernita, pero nunca así como que bajo de ánimo mal, o sea, no sé si es por el paracetamol o sea, como la reacción de su cuerpo que tuvo buenas defensas o no sé, y no le hizo tanto el efecto. Se insiste mucho sobre todo en el caso de que cuando llegue a presentar una reacción diferente, de preferencia acudan con personal calificado, y más que nada es la principal recomendación. Si de repente después de una vacuna llegan a tener elevación de la temperatura, cosas así, no automedicarse, sino más bien acudir a consulta para ver precisamente por qué llegó a presentar ese tipo de síntoma. Puede ser que sí sea la vacuna, pero a lo mejor está comenzando con otra enfermedad y al hecho de estar tapando los síntomas puede llegar a avanzar un poquito más esa enfermedad. Entonces no les damos paracetamol ni antes ni después. Mejor no, yo creo que es mejor llevarlo con personal de salud. Muy bien, ya, palomita, porque yo sí lo hacía. Yo también lo hacía, antes, después, durante. Yo también. Yo sé. Ahora, otra duda que yo tengo. Yo soy una de las tantas que se nos ha pasado un poquito el esquema de vacunación. ¿Qué tanto es poquito? Como un añito, ¿verdad? Pero en mi justificación es porque le pusieron las de influenza. Ahora en la escuela hubo campaña de influenza, varicela y no sé qué tanto. Entonces yo aproveché, pues porque luego se me olvida. Entonces le pusieron influenza a una de mis hijas, pero no le pudieron poner varicela porque le pusieron influenza. Entonces, y justo en esa época sí había varicela. Entonces me dijeron, te tienes que esperar un mes. Cuando pasa el mes, ya no había la de varicela. Entonces no sé qué tan escasa esté o por qué ha habido tanto como tema con la vacuna de varicela. Fíjense que es una vacuna muy buena. Se han conocido incluso casos aquí en Aguascalientes en donde de repente una mamá lleva al niño a que se junte con su primito enfermo, cosas así, para que se contagie, y ha habido casos desafortunados en donde por llevarlo a que se contagie el niño fallece. Yo creo que más que el provocar esa inmunidad, pues al hecho de haberse enfermado, es mejor la vacunación. Es una vacuna muy buena, te protege muy bien contra la enfermedad, no te llega a dar la enfermedad de una forma un poco más grave como llega a dar a veces la enfermedad, pero precisamente esta vacuna no está incluida dentro de lo que es el esquema de vacunación que se aplica en las diferentes instituciones. Al hecho de no estar dentro de esa prioridad, hay muchos estados de la República en donde no se compra esa vacuna. A veces el IMSS la tiene, a veces el ISSSTE la tiene y a veces la Secretaría de Salud tiene la vacuna, pero no siempre. En Aguascalientes, nada más por ponerle por aquí el ejemplo, hasta el 2022
más o menos hasta el 2022, era una vacuna que se compraba año con año. Y entonces había campañas en donde después de comprarse esa vacuna se comenzaba a aplicar. Después ya no se ha comprado. Más o menos tenían un costo para el Estado casi de arriba de 10 millones, de 11 millones de pesos, pero era una vacuna muy bien aprovechada, la cual ya no se está comprando, por lo menos hasta el 2024 no se compraba. ¿Y esa vacuna sí tiene un límite de edad? No, pero también si ya te llegó a dar varicela, pues ya adquiriste la... O sea, es que a mí nunca me ha dado. Y obviamente no tengo la vacuna, porque cuando nosotros éramos niños, pues era una vacuna que me parece que todavía no existía, o no sé si existe. A mis papás se les pasó un poquito acá como la amiga, como a la amiga. Un poquito rezagada. 30 años. Y pues cuando tuve a mi hijo y le dio, o sea, sí fue lo primero que pregunté, y varios doctores me dijeron que yo ya no me la podía poner. O sea, que ya era como, o sea, yo ya estaba muerta. Entonces, pues no me la he puesto, pero de verdad, cada que tengo la oportunidad, hago la pregunta, porque, o sea, a mí sí me da miedo, porque sí es de las enfermedades que dicen que entre más grande, no estoy tan grande, pero entre más grande, es... Probablemente se referían un poquito más a la edad que llega a aplicarse dentro del sector público. En el sector público principalmente se aplica en los niños, en los bebés, y a veces en algunos grupos de riesgo de personas un poquito mayores que tienen más riesgo de contagiarse o de tener estragos con la varicela, pero no, sí se puede llegar a aplicar. O sea, esa vacuna no va como contraindicada con la edad. No, sí tiene algunas contraindicaciones, pero no, sí es conveniente el aplicar. Sí, porque por ejemplo en la cartilla de mi hija, en la parte donde dice otras vacunas, sí me la apuntaron de que pues que se la ponga, pero de verdad no la he conseguido, o sea, no he tenido suerte. Sí, y ahorita no se está, les mencionaba, por lo menos hasta 2024 ya no se estaba comprando. Entonces yo creo que aquí lo importante es no esperarse, porque no sabemos cuándo vuelva a estar, y mientras llega a pasar eso se puede la persona contagiar y entonces pues sí presentar otro tipo de síntomas. Doctor, entonces, ¿qué vacunas sí o sí deben de tener nuestros hijos? Digo, está el esquema de vacunación, lo que viene en la cartilla de vacunación, pero así de que, o sea, quien no conozca nada de la cartilla de vacunación, que nunca haya ido por su cartilla de vacunación, que sepan que sí vacunas tienen que tener los niños, por lo menos, así como básicas, así de que, bueno, mínimo tienen que tener esta y esta. O sea, como las enfermedades más mortales. Es una herramienta básica y yo creo que sí es importante que, aunque no la tuvieran, se acercaran a un centro de salud para conseguir esa cartilla nacional de salud. Dentro de la cartilla te aparece lo que son el esquema y te sirve como guía para ver cuándo se tienen que aplicar. Por ejemplo, te van a decir al nacimiento hay que aplicar la de BCG, hay que aplicar la de hepatitis, posteriormente hay vacunación a los 2, 4, 6 meses, después al año, a los 18 meses, después a los 4 años, y te aplican diversas vacunas a los niños, que es por ejemplo la hexavalente, que llega a ser la del neumococo, que llega a ser la de rotavirus, llegan a aplicar la de influenza, llegan a aplicar la de COVID cuando cumplen 5 años, a los 4 años aplican la de DPT, la triple viral también, que se aplica al año, y a los 18 meses, como habíamos mencionado. Son las básicas, y hay otras que llegan a ser también muy importantes y que no están incluidas, que es por ejemplo la de varicela y que es la de la hepatitis A, también se llegan a aplicar. Okay. Son prácticamente ahí las básicas, pero también hay muchas otras vacunas, las del virus sincicial respiratorio, las de meningococo, la de polio sí viene incluida dentro de la ¿no? Sí, ahorita por ejemplo en Aguascalientes hay epidemia de tosferina, que también es muy importante el prevenir esta enfermedad. El riesgo que llega a haber con el sarampión también es muy importante para que se tenga en cuenta. La tosferina y el sarampión son de las enfermedades más contagiosas en el ser humano, y entonces el hecho de que estén disparándose brotes también en otros estados te ponen alerta, y sí es importante que revisen si tienen esas vacunas. Y esa vacuna la tenemos que tener todos, o por lo menos los niños. Bueno, se dice que muchos de los adultos, anteriormente era muy común el sarampión, y entonces muchos adultos ya les llegó a dar sarampión, pero en los niños que les llega a dar un poquito más fuerte, sí es importante que la revisen, que se tenga en los adolescentes. Hay nuevamente campaña por si no se aplicaron el esquema completo, completen el esquema con la doble viral. También hay muchos casos. Aguascalientes tiene el primer lugar en incidencia a nivel nacional, se llegan a presentar 6.3 casos cada 100,000 habitantes, y es muy alto. Incluso el siguiente estado que llega a tener la mayor incidencia es Chihuahua, que es en donde se presentan estos casos de sarampión, y Chihuahua nada más tiene cerca de 2.9 casos por cada 100,000 habitantes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es muy grande la diferencia que llega a haber. Claro. Y pues Aguascalientes está plagado y aparte pues ellos tienen la sierra, nosotros tienen muchos, pues influencia cultural también. Y difícil acceso también, sí, difícil acceso, y nosotros la verdad pues tenemos todo muy a la mano. Ajá. Sí, entonces hay brotes, hay ahorita epidemia en Aguascalientes, y es importante que revisen, porque en los niños
niños, sobre todo en los menores de 6 años, les llega a dar muy fuerte. Ya se murieron aquí en Aguascalientes 2 niños por tosferina y bueno, esto puede llegar a avanzar todavía. Ahora, otro dato cultural, ¿dónde podemos checar cuando hay campañas o checar dónde sí tienen las vacunas, dónde no, dónde lo pudiéramos consultar? Qué bueno que lo mencionan, porque a pesar de que hay campañas para reforzar la vacunación, acaba de pasar una campaña muy importante a nivel nacional que era precisamente de completar esquemas de vacunación, pero la vacunación es permanente. Entonces, si tú no te la aplicaste dentro de estas semanas que hubo de campaña, todos los días hay de manera permanente vacunación en los diferentes centros de salud. En el ICEA de manera semanal se están completando las dosis que son necesarias para que siempre haya existencia en los centros de salud. En el IMSS y en el ICE también de manera permanente se están surtiendo con los diferentes biológicos para que no falte la vacunación, y les digo, es de manera permanente. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si quiere agregar algo más. No, pues nada más agradecer y que se acerquen. Cualquier duda que a lo mejor no se pudo haber resuelto ahorita dentro de este espacio, que acudan a los centros de salud y de manera gratuita van a recibir asesoría para que si tienen alguna duda también con respecto a la vacunación, pues puedan checarlo y no se queden con estas dudas. Y que por favor vacunen a sus hijos. Y que no hagan caso de todos los mitos, por favor. Sí, siempre hay que estar muy informados. Sí, y ojalá escuchen este programa porque sí es importante esto que nos menciona de lo de la tosferina, del sarampión. Bueno, que la verdad es que cuando uno ya anda enrolado en sus cosas y que dices, bueno, yo ya van todo el esquema de vacunación en orden y así, como que lo guardas y dices, bueno, creo que hasta los 6 años le toca, y lo vuelves a sacar como tiempo después. De estar atentos a estas campañas de vacunación. Y pues bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. De mamá a mamá, hay que ayudarnos.